Señores, aquí se pone uno muy feliz, especialmente con esos dos íconos de la canción dominicana, Mili Quesada y Juan Luis Guerra, con esa canción tan armoniosa y tan alegre, para así cerrar este viernes con alegría, con mucho entusiasmo, de haber tenido una semana completa junto a todos ustedes que nos siguen en cada rinconcito de República Dominicana, a través de Digital 15, el que nos sigue en todo el mundo, a través de los medios de comunicación. Señores, nosotros hoy vamos a hablar acerca de la actitud del adolescente frente a la sexualidad. Ustedes saben que de la adolescencia siempre ha sido una etapa de muchos cambios, pero hoy en día, con todos estos medios de comunicación, con todo este bombardeo que tienen nuestra juventud y todas las cosas que están pasando alrededor nuestro, ¿cuáles son esas actitudes que tienen el adolescente frente a la sexualidad? No es lo mismo la adolescencia de hoy en día que la adolescencia de varios años atrás, porque el mundo se ha evolucionado muy rápidamente. De eso vamos a hablar con Carlos Durán, médico sexólogo y quien le habla, pero antes que nada vamos a reflexión de Aprendiendo a Vivir. ¿Qué quieres de mí? ¿Sabes qué quiero? Quiero que seas fuerte, que saques tu coraje, tu valentía y hagas un esfuerzo por salir de esta. Que aprendas a amarte tal y como eres, que dejes de juzgarte, que no te destruyas más, que no permitas que nada ni nadie te lastime, te hiera o te quiebre. Que te des cuenta lo mucho que vales, que cuando sonrías sea con sinceridad. Que vivas, que rías, que cantes y que bailes. Esa hermosa reflexión que acaba de leer Guarina Gutiérrez nos habla de qué quiere de uno, y eso es lo que debemos de hacer. Hay un video que es muy lindo, que habla del defecto muchas veces de las mujeres, pero esto no solamente va para las mujeres, esto es para todo el mundo. ¿Qué quiero de ti? Porque ¿qué quiero de ti? Es que tú seas feliz, que tú te valores, te quiera como eres, que no quieras ser como los demás. Somos únicos. Al ser únicos, señores, cuando nosotros nos aprendemos a querer y a valorarnos nosotros mismos, las otras personas nos quieren y nos valoran. Ustedes ven que hay gente que no son graciosos físicamente, que no son muy agraciados físicamente, pero tienen un carisma, tienen una cosa que se ven hermosos. Y eso es parte de quererse, porque cuando uno se quiere, sobresale lo bello que hay en uno, y todos tenemos una belleza interna, y esa belleza interna cubre nuestros defectos exteriores, que no son defectos, sino que son cosas que somos diferentes de otra persona, porque todos somos diferentes. Y no importa si usted es alto, bajito, si es gordo, flaco, negro, blanco, no importa, quiérase como es. No espere que una gente lo quiera. Cuando aprendemos a querernos nosotros, a valorarnos, a aceptarnos como somos, no importa lo que estemos pasando, porque vamos a poner, yo puedo decirlo por mí. Yo he vivido mi vida en un yo-yo time, o sea, el yo-yo que a veces estoy arriba y a veces estoy abajo. A veces estoy gordita, otras veces rebajado, pero yo me quiero gorda y me quiero flaca, me quiero como estoy, me quiero con mis años, me quiero con mi edad, con mis defectos, porque lo tengo, pero no lo martillo ni hago un gran tema sobre ello, al contrario, trato de mejorarlo, pero no le doy tanta mente y aprecio mi fortaleza y me fortalezco más en lo que yo sé que es bueno en mi vida. Entonces, eso espera Papá Dios de uno, espera de uno.
que uno se acepte, que uno se quiera, que uno sea feliz, que uno baile con la vida y baile lleno de amor, porque en la medida que nosotros nos amamos a nosotros, estamos en capacidad de amar a los demás. Por eso aquí nosotros siempre decimos que escogemos y elegimos, que hoy es el mejor día de nuestra vida, en orden divino y en perfecta armonía. Pero ese orden divino y esa perfecta armonía la establecemos más cuando nos valoramos, cuando nos queremos y cuando nos aceptamos y somos felices de cómo somos, porque somos obra original. Y como obra original no hay otro igual que yo en el mundo y no hay otro igual que usted en el mundo. Usted es único, valórese, quiérase, respétese, ámese. Quédese ahí con nosotros que regresamos en Aprendiendo a Vivir. Que seas feliz, eso quiero de ti. Aquí estamos en Aprendiendo a Vivir. Hay una persona que me escribe y yo dije, ay, qué rico es hablar de esta respuesta, pero vamos a hablar acerca de la actitud del adolescente frente a la sexualidad. Ustedes saben que hoy en día hay mucha información, pero más que información, mucha desinformación, porque en los medios de comunicación, en los medios electrónicos, hay mucha facilidad. Y los jóvenes de hoy en día, y como todos los jóvenes de todos los tiempos, siempre han tenido como un deseo una curiosidad innata que se da en el adolescente, en ese joven que está creciendo, que si quiere saber qué está pasando. Y a pesar de que se habla mucho de sexo, no se da educación e información sexual adecuada, porque educación sexual no es decirle usa un preservativo y ya. Educación sexual se compone de hablarle acerca de los cambios que van a proceder en el joven, qué va a pasar en su vida en este momento, cuáles son esos cambios que se van a transformar de niño a puber o preadolescente, donde van a comenzar a crecer más, a salirle el vello púbico a la hembrita y al varón, donde esos cambios, la voz en el varón se comienza con gallito y después se va poniendo más ronca, todos esos cambios, pero también dentro de los cambios que se están dando en el adolescente, viene los cambios hormonales, donde el adolescente pasa de una etapa de niño donde no se quería bañar, donde se descuidaba, donde para bañarlo había que casi amarrarlo. Y eso lo pueden decir todos los padres que tienen niños de 8, 9, 10 años, que no quieren bañarse, que son un poquito descuidados con su físico. Pero una vez entra en otra etapa, ya comienzan a verse mucho en el espejo, a bañarse, se hace más, a fijarse en su cuerpo físico, a compararse con los amiguitos, con las amiguitas. Ahí es muy importante, señores, que los padres hablemos a los niños, porque no importa cómo es tu cuerpo físico, qué pasa contigo, siempre se puede uno decirle. Hay gente que tiene muchos senos, jovencitas que tienen muchos senos, otras no tienen nada, pero está bien, cada quien es individual. Ahí es que comienza el proceso de los padres, de que se acepten tal como es. Hay gente que son gorditas, hay otras que son delgadas, pero no importa cómo sea tu hijo, no importa lo que sea, lo importante es que ellos tengan su autoestima adecuada, para no sentirse que por eso son menos, que por eso les falta algo. Entonces, ¿qué pasa en el adolescente? Junto con esos cambios físicos, hay cambios a nivel psicológico, porque a la hembrita comienzan a gustarle los varoncitos, a los varoncitos le comienza a gustarle la hembrita, y así comienza la atracción por el otro sexo que un tiempecito atrás era distinto, porque hay una época que los varones nada más quieren estar con los varones y las hembras con las hembras. Pero ya cuando comienza lo que le llaman la adolescencia, ahí comienza a integrarse
tanto el varón como la hembra, y comienzan a ver que le atrae la otra persona, y ahí es que ellos comienzan a hacer una actitud distinta, a cuidarse un poquito más. Ustedes ven que entonces se preocupan mucho que si tienen espinilla, que si la ropa es grande, que si es chiquita. ¿Y qué pasa en esa adolescencia? El adolescente no crece parejo. A veces se pone la mano muy grande, o la nariz, o la cara. Es como van creciendo por partes. Y después que ellos, como terminan el crecimiento, es que se ve como el conjunto ya más armonioso. Pero eso es parte de la etapa. Entonces, dentro de esa etapa de la adolescencia, donde hay tantos cambios, el niño se siente muy confundido, porque pasa de niño a ser grande. Entonces, tú eres grande para muchas cosas, pero eres chiquita para otras. Y en ese trayecto de ese cambio se produce una pérdida, porque pierden su estatus de niño, de que todo se lo hacen, de que lo añoñan, a un estatus donde tú tienes que, si tienes hermanito, tienes que cuidar a los hermanitos, que tú eres el grande, el responsable. Entonces, ellos tienen que asumir otra condición. Pero aparte de eso, ¿qué está pasando con el adolescente hoy en día? Que ese adolescente que está teniendo cambios a nivel físico, que es lo que yo he dicho, los cambios que se producen, pero también tienen cambios a nivel psicológico, y tienen cambio a nivel hormonal, porque hay un componente hormonal donde lo impulsa a ellos a tener esas inquietudes, a tener sueños húmedos, que son sueños normales en el adolescente, porque es parte de una descarga hormonal que tienen internamente y que tienen que descargarla físicamente. Entonces, en esa etapa de todos esos cambios, hoy en día tenemos algo que es peor que antes, porque antes no se hablaba de sexo, no se decía nada, pero no había un bombardeo constante de que todo era sexual. Uno veía las películas y las películas terminaban con un sombrero mexicano. No se veía a la gente ni besándose. Hoy en día las películas comienzan con dos gente acostado en la cama, y ese adolescente está expuesto a una sexualidad en los discos, en la televisión, en el cine, en todo. Entonces, por un lado hay un bombardeo constante, y por otro lado hay unos padres que no se sientan con sus hijos a decirle qué esperan de ellos, qué quieren, hacia dónde quieren que se enfoquen. Y eso es responsabilidad, eso no se lo puede uno dejar a la escuela ni a nadie, porque hoy en día, aquí mismo en el país, hay una controversia muy grande, porque se está hablando de lo que es la diferenciación de género. Y si usted no toma parte en la educación de sus hijos, usted está dejando a que otras personas eduquen y lo dirijan hacia donde ellos quieran, y no hacia donde usted desea que ellos quieran que vayan. Pero para eso usted tiene que establecer un diálogo desde muy temprano, y ese diálogo debe ser abierto, debe ser muy, muy claro, para que el adolescente se sienta con confianza con usted y pueda abrirse eso, y pueda ser usted fuente de información directa. Vamos a hacer una pausa, y después de la pausa vamos a continuar en Aprendiendo a Vivir con las actitudes del adolescente frente a la sexualidad. Estamos aquí hablando de la actitud del adolescente frente a la sexualidad con el doctor Carlos Durán, y quien le habla. Buenos días, Carlos. Buenos días, Nancy. ¿Cómo tú estás? Aquí estamos con un poquito de retraso, pero ya, gracias a Dios, estamos aquí. ¿Verdad que sí? Mira, yo comencé a hablar de tema, y comencé hablando de lo que es la educación sexual. Nosotros como sexólogos, formados de INSAPEC, el Instituto para Educación Sexual, cuando formaban los profesionales, se formaban con educación en valores, donde cuando uno educaba al adolescente en la sexualidad, le decía la responsabilidad que tiene el llegar a la adolescencia, ya que el cuerpo físico está en un proceso donde ya puede ser papá y mamá, porque tanto el varón puede
con su eyaculación puede dar semen para un niño, y la hembrita, aunque no esté físicamente completamente madura, su cuerpo físico, ya puede quedar embarazada. Por eso hemos visto que hay niñas de 10, 9, hasta 8 años que, como hoy en día cada vez más la adolescencia llega antes debido a tanta cantidad de hormonas que estamos ingiriendo, esas niñas no están preparadas ni mental, ni psicológica, ni físicamente, y entran en tener relación sexual antes de tiempo sin la madurez suficiente, y pueden tener como consecuencia un embarazo. También, ¿qué pasa? Se le dice qué puede pasar durante la adolescencia, cómo puede cuidar su cuerpo, qué debe hacer y cuáles son las consecuencias de tener relaciones sexuales. ¿Para qué? Para que esa niña cree conciencia y ese niño cree conciencia de que tiene que tener una sexualidad responsable. Hoy en día estamos en dejar hacer, dejar pasar. Hay muchas desinformación, mucha propaganda y muchas cosas, que es como si eso no fuera nada, que la sexualidad es nada, y no es nada, es mucho, porque no solamente el lenguaje máximo entre dos personas, puede crear otro ser, deseado o no deseado, puede cambiar la vida, porque cuando tú entras en una relación, que muchas veces la hembrita entra queriendo tener algo de amor, con un vínculo, tal vez el varón entra solamente queriendo tener una relación sexual, un placer, y dejar ir. Entonces eso puede dejar daño emocional tanto en la hembrita como en el varón, porque también se puede dar el caso contrario. Mira, yo no sé si tú te recuerdas que cuando nosotros estábamos en el INSAPE, como tú mencionaste, que fue el instituto en el cual nos formamos, pioneros en educación sexual, sí, aquí en el país, a nosotros... En el país y en América Latina. Ok. Yo me acuerdo que cuando cumplimos, no me acuerdo cuántos años, que yo era directora de INSAPE, era de los primeros países en América Latina que se hablaba de sexualidad, que no solamente fue aquí llegó muy a tiempo. Ok, entonces a nosotros nos daban unos talleres que era previo o al inicio de la maestría, que consistía en revisión de actitudes. A nosotros como futuros terapeutas. Porque, y yo me recuerdo que para mí fue muy importante ese taller, porque en ese taller era como para hacer un estudio de eso mismo, cuál era la actitud nuestra ante la sexualidad, y cuál fue la actitud que nosotros teníamos en la medida que fuimos desarrollando en la adolescencia, qué fue lo que nosotros vimos alrededor nuestro, en nuestra familia, porque eso es muy importante y muy relevante a la hora de tú poder tener una percepción. Primero como terapeuta a la hora de tú poder ayudar a alguien, pero al mismo tiempo también cómo tú, vivir también tu sexualidad, tú como ser humano, no como un ente profesional. Entonces, lo mismo sucede con los adolescentes. Mira, nosotros vivimos en una sociedad actualmente que está basada en 3 presiones, vamos a decir presiones psicosociales, que es el hedonismo, placer sin importar cómo viene y las consecuencias que conlleva, hedonismo. En segundo lugar, el consumismo, consumir todo lo que llegue, todo lo que me enuncian, todo lo que me dicen, todo lo que me ponen, sin importar tampoco muchas veces las consecuencias. Entonces, tanto el hedonismo, tanto el consumismo y otra vamos a decir así, ideología o podríamos decir filosofía de vida, es el relativismo. O sea, que todo es permitido, que todo es válido, todo es, entonces... Laissez-faire, como dicen los franceses. Los franceses. Que dejar hacer, dejar pasar. Exacto. Entonces, el adolescente que crece en este ambiente, la actitud que va a tener
ante un área tan, vamos a decir así, tan delicada, pero al mismo tiempo también tan sublime, tan bella y tan importante y tan necesaria en el ser humano como es la sexualidad. Pero ante una persona inmadura, que es como es el caso de los adolescentes, porque los adolescentes, la adolescencia no es más que una etapa de transición entre la niñez a la adultez. Sí. Entonces, los adolescentes tienden, o sea, a la hora, por ejemplo, de enfrentarse al entorno en el que ellos se desenvuelven, tienden un poquito más de pasar, más que de la adolescencia, en un momento dado quizá pensar como adulto, más lo hacen dirigido hacia la niñez todavía. Entonces, es una etapa que, aunque nosotros la vemos como una etapa, vamos a decir, compleja, porque así lo vemos, como una etapa compleja. ¿Por qué compleja? Porque se dan muchísimos fenómenos, tanto desde el punto de vista biológico, como tú mencionabas hace un momentico, empiezan a desarrollar una serie y básicamente las hormonas sexuales, pero también el joven, el adolescente entra también en cambios físicos de su cuerpo, pero también entra en una etapa en que desde el punto de vista social, él siente ya como que marca una distancia entre él y quienes los están acompañando, quienes los están educando, en este caso Sí, los porque padres. quiere su Exactamente. individualización. Y en ese proceso de ellos de marcar una distancia, entonces se pueden dar muchas confrontaciones. Y entre ellas, por ejemplo, si quien está acompañando al adolescente en este momento no sabe, por ejemplo, le pone mucha traba, entra mucho en lo que es la prohibición, prohibir, sin en este caso dar una razón del por qué. Entonces, No se le debe de prohibir, se debe explicar y hablar, porque exacto. el diálogo entre los padres y el adolescente, aunque ellos a veces son rebeldes y como que no hacen caso, pero eso queda. Entonces, por eso muchas veces es tan fácil ellos entrar en lo que se llama el proceso de rebeldía, que no es más que una manera de llevar la contraria, por decir así, a quienes los están acompañando, en este caso los padres. Entonces, la actitud, sobre todo ante la sexualidad, está muy, muy dirigida a lo que ellos están recibiendo a través de los diferentes medios, de lo que para ellos es la sexualidad. Imagínate que un adolescente que se está desarrollando, tanto hembra como varón, y tiene mucho contacto con la pornografía. O sea, la concepción que va a tener de la sexualidad es una concepción puramente genital. Y por eso, entonces, cuando el muchacho tenga la oportunidad, o tenga la oportunidad de tener un acercamiento con otra persona o con otro adolescente, inmediatamente ese acercamiento a ella lo que le va a proporcionar es el contacto genital. Por eso muchas muchachas se sorprenden, y algunos varones también se sorprenden cuando apenas conocen un amigo o una amiga, inmediatamente vienen las ofertas y viene la proposición, la propuesta. Y entonces muchas de ellas y algunos de ellos, pues, entonces se ven en la disyuntiva de que, ¿pero y qué hago? Entonces, no quiero pasar como pesada, o como pesado, o como antisocial, porque a veces no saben cómo decir no. Y es una de las cosas que nosotros, lo que nos corresponde acompañarlos, en este caso tenemos que enseñar a trabajar con ellos. O sea, la presión, cómo manejar la presión. O sea, si hay algo que le aterra a los adolescentes, y es lo que lo conlleva muchas veces, lo lleva al fracaso, es la presión. Sí, ellos tienen que aprender a que no dejarse llevar como si fueran manada, una manada o sea, como si fueran vacas al matadero, sino decir, no, yo no quiero, no Exacto. puedo. Entonces, en esa enseñanza de manejar la presión es necesario. ¿Por qué? Porque la presión la van a tener. Y la van a tener porque en la etapa en la que ellos viven, de a veces alejarse un poquito de los padres y buscar el vínculo con los amigos. Quienes tienen la posibilidad y quienes tienen la oportunidad de tener buenos amigos, y amigos quizá
también con valores, pues eso van a tener la oportunidad a lo mejor de tener una vida un poquito diferente. Pero la mayoría de las veces, y lo que estamos viviendo hoy en día es todo lo contrario. ¿Sabe que lo que vivimos es lo contrario? Entonces, cuando tú le preguntas a un adolescente que tuvo relación a temprana edad, ¿qué te llevó a tener relación? La mayoría siempre, mi amiga o mis amigos, que ya ellos lo estaban haciendo, que ya ellos lo habían experimentado, entonces, y que ya yo tenía que hacerlo, que yo estaba esperando porque yo no lo hago. Entonces, si ese joven Tenemos o ese una adolescente... llamadita en línea. Ok, Tenemos una llamadita en línea. Buenos días. Buenos días, adelante. ¿Está con nosotros la llamada? Está al doctor. Sí, Buen día. adelante. Sí. Sí, aló. Ajá, Sí. sí, está en el aire ahora, adelante. Sí. Tengo un adolescente de 14 años. Él no es mi hijo biológico, pero lo tengo de 2 años y tiene ya 14 años. Pero el niño es muy desobediente, ya lo que habla es de enamorarse, de esto, se quemó el año pasado en la escuela y no obedece para nada y repite siempre la misma conducta. Déjame hacer una pregunta. ¿Usted lo tiene desde los 2 años? ¿Es adoptado o es un pariente? ¿Cómo es? ¿Él sabe que usted no es...? Sí, él lo sabe. Él lo sabe. Ok. Y o sea, ¿cómo es la relación entre ustedes? O sea, Bueno, bien, porque ese es mi hijo, que él me lo trajo fuera de matrimonio y yo lo acepté bien y lo crié y le di le di una buena crianza. O sea que para mí él es lo mismo que los otros. ok. Y no sé, el niño... Y espérese, y él vive, o sea, él vive, su padre, o sea, el padre de él es su esposo. Ajá, sí. Ok, ¿y cómo es la relación de él con su papá? Bueno, bien, pero ahora está que no respeta al papá, le contesta, ahora le contesta a todo el mundo. A mí es que él un poquito como que me respeta, pero no mucho. Entonces, a él no se le da motivo para él comportarse así, porque él lo tiene todo aquí. Y en todos los colegios que lo ponemos, siempre hace un grupito, como de un cancito, y siempre me llaman la atención. Sí. Y que él incluso hizo un grupo y donde jaló juca y se nos tuvo a morir porque no sabíamos y ya usted sabe. Bueno, está bien, muchas gracias. Ok, gracias a usted. Mira, bueno, en este caso, por ejemplo, lo primero es que el muchacho está en una etapa precisamente que es esa etapa de inquietud del joven o del adolescente en esa edad. Pero cuando yo le pregunté, fíjate, hay 2 cosas que me llamó la atención. Que yo dijo, primero, que él lo tenía todo ahí. Hay que ver, por ejemplo, desde qué punto de vista nosotros le proporcionamos todo lo que el adolescente quiere. O qué sistema de relación yo tengo con él, de que no todo, lamentablemente, él lo tiene que tener, sino que hay cosas que tiene que ganársela. En ese sentido. Y cuando yo le hablaba también de la relación, o sea, hay que tratar siempre de tener, porque muchas veces, los padres decimos que tenemos buena relación con los hijos porque viven con nosotros, porque a lo mejor en un momento dado no nos han brincado arriba y quizás no nos hemos ido a los puños con ellos, lo que sea. No necesariamente. Muchas veces creemos que porque están con nosotros, viven con nosotros y estamos cerca de ellos, a veces creemos que tenemos una buena relación. Tenemos que ver si en esa relación hay cómo son los mecanismos de comunicación, por ejemplo, entre usted y el niño, si usted saca momentos para estar con él, si hay como especie, como si fuera de una buena amistad, o sea, en la cual ustedes pueden tener lo que se llama una conversación fluida, porque de la única manera que nosotros podemos transmitirle a nuestros hijos o a los adolescentes en un momento dado, o sea, valores y cosas que sean importantes para ellos, es dependiendo del tipo de relación que tenemos. Cuando no hay una buena relación con los hijos, o sea, que ellos no nos quieren escuchar, que hacen mucho berrinche, quieren llamar la atención haciendo cosas para que nosotros nos preocupemos, significa que la relación no está bien. Entonces, a ese nivel es muy difícil que ellos nos puedan escuchar y que muchas veces puedan aceptar algunas de las cosas que nosotros quizás intentamos comunicarles. Y otra cosa es que tenemos que permitir también que ellos también se expresen y que digan su parecer con relación a las cosas.
Sí, ella necesita buscar ayuda con ese joven, porque los jóvenes cambian así, desde que van y buscan ayuda a un buen psicólogo de ver qué es lo que está pasando en esa dinámica, porque algo hace que él sea rebelde y que no respeta a su papá. Tenemos otra. Tenemos una llamadita en línea. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, gracias por su llamada. Adelante. Le habla de Barahona, le habla César. Adelante, César, qué bueno. Sí, yo tengo ese mismo caso. Yo tengo una muchacha aquí, una hija mía que tiene 16 años, pero ya tiene una niña. La niña ya tiene un mes. Entonces, lo que acabó de decir el doctor hace rato, eso es la coyunta, como decimos por acá por el campo, de las amiguitas. Porque ella nunca estuvo en nada de eso, ¿usted ve? Sino las amiguitas que tenía la llevaron a eso. Ahora ella no está estudiando y ya la niña está aquí, una niña hermosa, bonita. No podemos hacer más nada, díganme a ver, ¿qué podemos hacer? Aceptarla, pero ya en la próxima no será así. ¿Qué edad tiene ella, me dijo? 16 años. 16 años. Y ella está viviendo ella está en la casa con ustedes. Sí, claro. Sí. ¿En algún momento ella se fue de la casa? Ella salía con unos enamoraditos, hay una amiguita. Ok. Y eso fue el resultado. Ok. Nosotros, la mamá de ella y yo, siempre le hablábamos mucho de eso. Pero imagínate, es como usted dice, las amigas que lo llevan a eso. Ok. Pero nada, hay que darle gracias a Dios por todo. Y este programa que tiene la doctora Nancy Pérez ahí, debe tenderse por lo menos a 2 horas. Ay, gracias. Hasta nosotros quisiéramos. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, Nancy, por ejemplo, este caso, el 16 años, él dice lo del entorno de las amigas. Mira, nosotros tenemos que buscar la manera de proporcionar a los hijos, que los hijos, el ambiente nuestro, de nuestras casas, sea un ambiente que ellos lo extrañen, que cuando ellos estén fuera de la casa lo puedan extrañar, que cuando ellos estén a lo mejor con sus amigos en un momento dado, ellos extrañen el contacto con su casa, con sus padres. Cuando los muchachos, cuando los adolescentes no quieren estar en la casa, cuando entienden que le llama más la atención la compañía con otros amigos, es porque de una manera u otra no se ha creado un entorno dentro de la familia para que el muchacho pueda necesariamente querer estar todo el tiempo solamente nada más con sus amigos. Hay un momento que el muchacho quiere retornar, un momento que la muchacha quiere, o sea, necesita la compañía de su mamá, necesita la compañía de su papá. Cuando los muchachos no sienten eso, tenemos que preguntarnos qué está pasando. Una de ellas es que le estamos dando todo lo que ellos quieren, o en este caso, entonces, que ellos están necesitando también de calidad, de cercanía de nosotros. Mira, Carlos, yo tuve 3 hijos, ¿verdad? Y en mi casa vivía lleno de jóvenes, porque yo no permitía que mis hijos estuvieran en casa ajena. Entonces yo prefería gastar mucho en sándwich y comida y cosas para los jóvenes, pero ellos iban allá, se entretenían. Y como eran 3, siempre la amiguita de Patricia, el amiguito de Adrián, el amiguito de Miguel. Porque los padres hoy en día vivimos una vida muy cómoda. A veces queremos que los hijos se vayan y de estar tranquilos para hacer lo que uno quiera. Pero la responsabilidad de los hijos, hasta que ellos no estén adultos, y a un adulto uno tiene que a veces llamarlo a capítulo, pero uno debe de sacrificarse, de estar pendiente quiénes son sus amigos, qué hacen, cómo piensan ellos mismos, cómo piensan ellos, porque la presión de grupo es muy fuerte. Entonces tenemos la presión de grupo. Antes no existía tanto la droga, pero hoy en día la droga está en todos los barrios, en todos los sitios, porque antes la droga nada más estaba a nivel... No, y tampoco no es tanto la droga, Nancy, también. La droga... ¿Qué más droga a veces que, por ejemplo, esta misma música con todos estos contenidos de una actividad sexual explícita, escuchándole el día entero, todo el tiempo? Eso también muchas veces se convierte en una adicción. Y en un mensaje constantemente, un mensaje casi siempre, en este caso negativo, en torno a lo que es una verdadera sexualidad que están teniendo. O sea, ¿qué mayor...? Tenemos una llamada en línea.
Adelante. Buen día. Buen día, sí. Sí, doctora Nancy, hola. Hola, ¿cómo está? Muy bien, y al doctor saludo también. Quería decirle Hola. que yo también tengo 2 hijos varones. Bien, gracias a Dios. Ok. ¿Y cómo le va? ¿Cómo le va? Gracias a Dios, excelentemente bien, como usted dijo, doctor. Eso es lo básico. Muy bien. Ah, Lo va ¿aló? Tenemos que hacer que los hijos extrañen su hogar, y eso trato de siempre hacerlo. Ok. Sí, Es- excelente, doctor. Muy bien. Gracias. Creo que tenemos una pausa. Sí, vamos a una pausa y después de la pausa vamos a continuar hablando acerca de la actitud del adolescente frente a la sexualidad. Aquí estamos hablando acerca de la actitud del adolescente frente a la sexualidad. Mira, antes que se olvide, hay algo que es bueno que los padres sepan. Los padres a quienes le tocan acompañar, como yo digo acompañar, porque estamos viviendo unos tiempos donde, sobre todo en esos hogares sustitutos, que yo tengo que criarte los hijos tuyos, o que adoptamos a una persona, o en este caso las abuelas que están criando algunos nietos y eso. Miren, a los adolescentes no les gusta hablar de sexo con sus padres, pero tampoco a los padres les gusta hablar de sexo Es que con de sus eso no hijos. se habla. Mira, Entonces- yo tengo, Carlos, entonces- 20 años preguntando, Pero- se hablaba de sexo en su casa y extranjeros y nacionales Entonces- dicen que no se hablaba de Entonces, sexo. ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es llevar el tema, llevarlo, como hablamos de otros temas. Así como hablamos de pelota, así como hablamos, por ejemplo, de no sé, con la mamá, con las hijas, por ejemplo, de bisutería, de diseño o de belleza. O sea, así como se tocan esos temas, también la sexualidad se puede tocar siempre y cuando ubiquemos lo que se llaman el momento, los espacios. De repente estamos escuchando una canción en el radio y esa canción tiene algún contenido. Ven acá, ¿qué tú crees? ¿Qué te parece de eso que dice, ese mensaje que dice? ¿Qué tú crees? O sea, es un tema de conversación. Pues si están la familia juntos de vez en cuando, que se dio una situación con una vecina mía que pasó algo, que tuvo un abuso o lo que sea, ese es el momento pero no es el momento de sermones, es el momento simple y sencillamente de entablar una conversación en torno al tema. La misma película, y ver películas junto a los las hijos. películas, las novelas. Y hablarla y decir Exactamente, lo que uno piensa. porque no es cambiar el canal, no es necesariamente apagar el televisor, no es quitarle las cosas, sino es que ellos aprendan también a tener un juicio en torno a lo que ellos están observando y que ellos puedan determinar en base a lo que ellos también han vivido, y eso por eso es que nosotros comunicamos, hablando o no hablando, comunicamos, con gesto o sin gesto, comunicamos. Entonces, por eso que tenemos que tener mucho cuidado cómo actuamos, porque de esa manera, aunque nosotros no queramos, de esa manera también educamos. Si actuamos bien, pues educamos bien. Si actuamos mal, entonces no estamos educando bien. Entonces, es un aspecto que hay que tomar muy en cuenta con relación a este tema. Sabemos que los adolescentes con relación al tema de la sexualidad, por ejemplo, son muy inestables, tienen relaciones inestables, o sea, una noviecita hoy, esa la cambian después por otra y todo eso. Sin embargo, hay algunos que a veces, viendo muchas veces el entorno, y eso le ha pasado a muchos padres, que hay algunos que, por ejemplo, tienen una noviecita y ya creen que ya esa es la noviecita que ya va a ser su esposa para toda la vida. Y a veces uno incluso tiene hasta que ayudarlo, acompañarlo en eso, porque entendemos que no necesariamente eso muchas veces es bueno. Entonces, es importante tener una buena comunicación. Cuando yo tengo una buena comunicación, una buena relación con mis hijos, es más fácil yo poder entonces entrar en temas que son difíciles, sobre todo cuando ellos no quieren necesariamente con los papás hablar de eso. Sí. Carlos, tenemos que ir cerrando, vamos, para que recoja. Bueno, no, ya yo diría que para recoger, o sea, tenemos que tomar en cuenta, primero, y es bueno conocer el ambiente en el que se desenvuelven los adolescentes. Es muy importante también conocer el entorno donde se desarrollan nuestros hijos, muchas veces la compañía que tienen, y para hacer eso no nos queda más remedio que muchas veces también
compartir con ellos, compartir con sus amigos, de vez en cuando permitir que vengan a la casa para uno saber más o menos. Y en la vida, como todo, sobre todo con adolescentes, hay que tener dos cosas que son fundamentales, que es el amor con ellos, pero también el control, que consiste en ¿qué? En establecer límites. Y el diálogo, el respeto, porque así como nosotros exigimos que los hijos nos respeten a nosotros, nosotros tenemos que respetarlo a ellos. Hay padres que delante de los amigos lo avergüenzan, lo llaman a la atención, si no quieren, esos amigos que llegan a la casa, si no le conviene, no es para que usted haga un show, sino siente y diga, mira, yo pienso esto, ¿qué tú crees? Y abre un diálogo con el joven, porque no es solamente lo que yo pienso y ya, y eso es. Yo sé que nosotros sabemos un poco más en el sentido de que somos más adultos y hemos vivido la experiencia, pero tenemos que tener ese diálogo de que el joven nos diga qué piensan ellos y qué pensamos nosotros. Y más que llegar a una discusión, llegar a un diálogo de amor, donde uno puede implantar las reglas, pero no de forma como que yo lo digo porque lo digo yo. Y no, porque eso tiene que ser como yo digo. No, eso no es. Tú oye el punto de vista de él, oye tu punto, y entonces entran en un acuerdo y si no establecen una regla, pero una regla que él no se encuentre arbitraria. Señores, se nos acabó el tiempo. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Ustedes saben que nosotros escogemos y elegimos que hoy es el mejor de nuestra vida, en orden divino y en perfecta armonía, abriendo ese diálogo franco con nuestros hijos para tener una mejor relación. Será hasta el lunes que estaremos nuevamente con ustedes en otra entrega de Aprendiendo a Vivir. Que Dios los bendiga a todos.